Buenas tardes, muy buenas tardes. Aquí estamos ya otra vez transmitiendo en esta tarde fría, riquísima desde Radio Universidad a través del programa Ecos de Mirabal, con muchísimo gusto. Además, si usted tiene frío, pues bueno, arrópese. Sí, arrópese. Y no, ya en serio sí cúbrase bien, porque se vino la helada y se vino en serio, y entonces pues ahí siempre llegan los resfriados, así es que tómesela muy en serio. Sí, tómese vitamina C. Vitamina C, así es. Y bueno, pues me da muchísimo gusto recibir aquí a la diputada Leticia Ortega y al diputado Pedro Torres de Morena en estas instalaciones ahora de Radio Universidad, porque habían ido anteriormente a Ecos de Mirabal allá en Antena, y bueno, pues nos mudamos a Radio Universidad. Yo estoy muy contenta en Radio Universidad. Bueno, y muchas gracias por la invitación. Y entonces, bueno, pues ahora acá desde Radio Universidad, con las novedades que traigan, hay muchísima información, entonces pues a ver hasta dónde damos. Tú nos digas. Hasta donde alcancemos. Nosotros te respondemos a todo. Sí, entonces, por donde quieran empezar, bueno, es que ahí en el Congreso han pasado muchas cosas. Sí, muchas cosas. Desde diputadas que hacen acusaciones de hostigamiento sexual a los diputados, hasta este famoso video que luego de un juez ahí agrediendo a su hermana, y que creo que hubo una solicitud, un posicionamiento desde el Congreso de alguna fracción para que se destituya, pasando por muchísimas discusiones. Ya viene el asunto electoral, y entonces pues ahí diputados y diputadas tendrán que poner sus barbas a remojar a ver si van o no van, y bueno, por donde ustedes quieran empezar, quizá temas que además que a ustedes propiamente como Morena les interesen también. Yo creo que uno de los temas que está más ahorita en el ambiente es el de la Ley de Seguridad Interior. Bueno, ese tema a nosotros nos tiene muy preocupados, porque finalmente es algo que viene a perturbar la convivencia entre los mexicanos. Es algo que nos da miedo. O sea, ahora sí que es miedo. Yo estoy asustada. A mí también, es algo que no puede estar sucediendo. Yo no entiendo a quienes apoyan esto y a quienes lo promueven. Ayer en el pleno del Congreso, precisamente, la compañera Leticia, a nombre de la fracción, hace un posicionamiento en donde pues se manifiesta en contra de la aprobación de esta nueva ley, y pide al Senado que lo vote en contra, ¿no? Porque bueno, ya como todos saben, la Cámara de Diputados lo votó a favor, con el voto del PRI, del Partido Verde, del PANAL y todos sus compinches, ¿no? Y lo más grave es que se quiera normalizar la presencia del ejército en las calles, que eso no puede suceder. No podemos pasarle una cuenta, ¿verdad?, para que ellos la resuelvan, ¿no? Esta de violencia y de inseguridad y de el trabajo que tiene que hacer el Estado para poder ir y de alguna manera resolver el problema, ¿no? O sea, el ejército no está hecho para eso. Acuérdate de la experiencia que tuvimos en Juárez, que se dio una militarización de facto, en donde, bueno, los militares llegaban a cualquier domicilio, a cualquier instalación, y entraban sin orden de cateo, sin órdenes de aprehensión, y maltrataban a la gente, destruían propiedades. Y aparte de eso, bueno, se presume, hay denuncias ante las comisiones de derechos humanos y otros organismos defensores de los derechos humanos, que hubo desapariciones por parte de los militares, que hubo asesinatos, hubo situaciones muy delicadas que ya vivimos en Juárez, y quienes lo vivimos, pues podemos decir que no queremos ir a eso. Es algo muy delicado, muy grave, y es algo que nos dolió. O sea, que en lugar de solucionar la problemática que supuestamente pretenden solucionar con la generación de esta nueva legislación, lo vendría a complicar totalmente. Sí, a ver si puedo poner poquito en contexto, y también estamos pasando por Face, estamos en Radio Universidad, y sí salimos bien ahí en el Face, está bien el video, porque ahí medio, luego no lo enmarco bien. Sí, en Ecos de Mirabal con Dora Villalobos en el Face también, y nos pueden buscar y nos pueden llamar y nos pueden
mandar mensajitos y bueno, para que la gente que nos escucha o nos ve pues pueda retroalimentar o pueda también participar en el programa. Bueno, el asunto aquí, a ver si más o menos voy bien para que la gente que nos escucha entienda como los argumentos. Tenemos pues una década ya, literalmente en guerra, porque no, pues es que no estamos en guerra, oficialmente no, pero en términos prácticos no hemos dejado de estar en una guerra, ¿no? Con tanta matazón, de distinta manera, porque en el sexenio de Calderón se daban estos enfrentamientos en las ciudades que llamaban mucho la atención, pero los enfrentamientos pues siguen en la sierra. Y luego dicen, pues es que son enfrentamientos entre los grupos del crimen organizado, pues a lo mejor, y también contra las policías, contra las distintas corporaciones. La verdad es que la gente común y corriente, pues ahí andamos navegándola en medio de toda esta guerra. Con este pretexto de la famosa guerra con Calderón, es que sacan al ejército a las calles, ¿no? Y sacan al ejército. Recordemos que es un pretexto. Es un pretexto, es que es un pretexto. O sea, con el pretexto de la guerra, porque decía Calderón, es que no estamos en guerra, pero mandó al ejército, ¿no? O sea, como es como. No, pero además sí hubo una declaratoria de guerra, lo dijo a micrófonos ante la prensa de todo el país. Contra el crimen organizado, ¿no? Así es, sí. Él lo dijo con esas palabras. Con esa palabra. Declaro la guerra. Sí. Pero además sacó al ejército, es decir, sabemos, o bueno, suponíamos, o queremos todavía suponer que el ejército se manda cuando hay una guerra, ¿no? Claro. Allá con otro país. Mandó al ejército, con esto que ya Pedro está narrando, hay denuncias muy serias contra el ejército, incluso denuncias que siguen. De hecho está por llegar, si no es que ya llegó, o no sé cómo va el procedimiento, ante la Corte Interamericana por el asunto de los Alvarado, donde participa el ejército, ¿no? Sí, claro. Acá en el noroeste, y luego tenemos en Juárez muchísimas denuncias muy concretas contra el ejército. Y bueno, pues hubo mucha polémica de que si era bueno, que si estaba bien, que si no había más remedio, y medio se había ido el ejército. El asunto ahorita, que es donde a mí me parece muy grave, donde a mí me preocupa mucho, pues es que ya en una ley, ya en un reglamento, en un marco jurídico, el presidente, el gobierno, que de alguna manera denota, a mí me parece mucha debilidad, está diciendo no puedo con las corporaciones. No puedo, y perpetúa. Y entonces, pero yo te quisiera decir que es más, como mencionaron ahorita, un pretexto. Sí, claro. Yo creo que lo quieren utilizar más para meter miedo en la gente, en el contexto del proceso electoral más importante que vamos a vivir en muchos años, ¿no? Sí. O sea, viene la madre de todas las elecciones y le están diciendo a la gente, mira, o votas por nosotros, o no votes por Andrés Manuel López Obrador de Morena, porque te hacemos un golpe de Estado, tenemos ya las herramientas jurídicas para que el ejército pueda hacer lo que le dé su gana, si tú votas por Andrés Manuel. Entonces la gente tiene que estar muy consciente de que no debemos aprobar eso, pero en caso de que se llegue a aprobar, de que tenemos que estar constantemente luchando porque se derogue y porque no se lleve a cabo. Y es bien exacto. Nada más analiza en qué momento saca Calderón al ejército a las calles con ese pretexto, con el pretexto de combatir al narcotráfico. Un día después de las elecciones y de que él de manera fraudulenta llegó al poder en México. Un día después saca al ejército a las calles. Y ahora, 6 meses antes de este proceso electoral, se aprueba esta ley. En pleno proceso electoral. Entonces, porque el proceso electoral ya empezó. Ya empezó el proceso electoral. Entonces, en pleno proceso electoral, se aprueba esta ley en el Congreso de la Unión. Ahora falta ver en el Senado. Y es por eso que nosotros ayer subimos este posicionamiento, ¿verdad? Que es muy importante para decir, ¿saben qué? Ciudadanos, aquí estamos, o sea, nosotros tenemos derecho a manifestarnos libremente sin que por esa razón se nos pueda acusar de alguna cuestión, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Es que es el problema, ¿no? Se criminaliza la manifestación pública, se le permite al Estado vigilarte por todos los medios posibles, electrónicos, en teléfonos,
por todos lados, entonces se le faculta para que pueda reprimir cualquier tipo de manifestación, o sea, son cosas muy delicadas, son de gobiernos totalitarios, sí. O sea, situaciones que en el mundo se han superado a través del costo de muchas vidas, de muchas lágrimas, de mucho dolor, y cómo vamos a permitir que jurídicamente se le dé validez a todo eso, o sea, es algo que no podemos permitir. Hay otros países que lo han resuelto de una manera diferente. ¿Por qué no lo podemos hacer de manera diferente? ¿Por qué tenemos que pasarle este costo tan grande al ejército? Que lo respetamos, el ejército tiene su posición y su trabajo que hacer para defendernos, ¿no? Y nosotros pensamos que pasarle de esta tarea y este trabajo, pues no es lo correcto. Fíjate que salió también, hubo un oficio que dirigió la ONU a través del Comisionado de las Naciones Unidas de la ONU de Derechos Humanos. Yo ayer leí ahí una serie de planteamientos en los que se observa en dónde está mal la ley. La ley es ambigua, etcétera. O sea, aparte de que es una ley que nadie, o sea, en este momento y que no viola muchos derechos consagrados en la Constitución, Constitución. Está mal escrita, tiene ambigüedad y eso provoca que se vayan a hacer, pues se puedan hacer cosas tan graves como la violación a los derechos humanos. Así es, y vemos que, por ejemplo, desde el proyecto alternativo de nación, desde las propuestas que están arbolando Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional, hay alternativas para buscar la paz, y se ha utilizado de manera muy perversa el hecho de que en determinado momento haya mencionado la posibilidad de que se diera una amnistía, pero él lo menciona como una posibilidad entre muchas otras, pero entre muchas otras rutas pacíficas, entre rutas de diálogo, no de enfrentamiento, confrontación, de muerte, de acribillamiento, o sea, todo eso, o sea, ¿cómo es posible que haya gente que esté del lado del dolor y de la sangre y de las balas cuando hay alternativas de paz? O el exterminio, o sea, también, o sea, sí, eso es... Sí, o sea, porque hay gente que dice que los narcos no merecen no más que la muerte y que no debe haber otra alternativa para ellos. Oye, sí es gente tan común y corriente como tú y como yo. Son ciudadanos mexicanos que a lo mejor no tuvieron una alternativa y se fueron al narco. O sea, yo sé que hay gente que dirige que a lo mejor es muy perversa y que ha causado mucho dolor, muerte y demás, pero no podemos atacar la guerra con más guerra. O sea, no podemos ir a las balas, querer aplacarlas con más balas. Pues sí, finalmente se plantea toda una gama de cuestiones, ¿verdad? No solamente esa, o sea, es el diálogo con el ciudadano, de ver cómo podemos resolver este problema que nos atañe a todos, ¿verdad? Esa es la forma, eso es lo que tratamos. Y son las alternativas de generar mayor empleo, mayor desarrollo social, para que los jóvenes y los ciudadanos en general no tengan como alternativa emplearse con los grupos criminales, o sea, que tengan un trabajo honesto, que les dé para mantener a sus familias, y de esa forma, yo creo que, o sea, los que andan en las bandas delincuenciales, si tuvieran esa alternativa de un empleo honesto, o de estudios, o de cualquier otra alternativa, por el lado bueno de las cosas, lo tomarían con las manos abiertas, pero estamos viendo que cada vez se les cierran más las oportunidades. O sea, el gobierno actual, el gobierno federal, ha estado entregando los bienes de la nación a los extranjeros o a grupos de poder al interior del país, y elimina oportunidades de empleo o genera empleo que definitivamente no es atractivo para quienes enfrentan una situación económica muy difícil, ¿no? Entonces, o sea, tenemos que seguir luchando para que estas cosas que se han hecho en este gobierno se reviertan, y que las que se pretenden hacer, como esta ley de seguridad interior, pues no lleguen a ser una realidad. O sea, la pregunta que yo me hago en todo este contexto es si la gente, la sociedad, pues, lo va a permitir, porque sigue siendo pretexto, es decir, como sigue habiendo inseguridad, como sigue habiendo crimen organizado, pues entonces tenemos que sacar el ejército para resolver el asunto. Y obviamente con la sabida, vente Cata, vente, pásate por enfrente, no pasa nada, nos están viendo en el Face, pero tú diles hola, exactamente, y ahí te vienes para acá.
Y aquí la vamos a Sí, cuestionar porque sí, no estamos de acuerdo con sus bueno, propuestas. se nos está sumando la consejera Cata Espino, que la recibimos además con muchísimo. Estamos viendo lo de la ley de seguridad interior que Pedro y Leti cuestionan muchísimo. Ayer hicieron a profundidad. Y yo decía que, bueno, pues es este pretexto de mandar al ejército a las calles en condiciones, decir que el ejército va a las calles es en automático que violenta los derechos humanos. Digo, no hay de otra manera, porque su manera de trabajar pues no es la delicadeza, es el mismo ejército lo ha dicho. Nosotros no nos capacitaron y no estamos así como para pedirles de favor. Yo te puedo decir, Dora, en la experiencia que vivimos en Ciudad Juárez con el operativo conjunto Chihuahua, la diferencia que hubo, por ejemplo, entre la participación de las policías estatal, municipal y federal y el ejército. El ejército acudía, te digo, a los domicilios sin orden de cateo, entraba, destruía, detenía, desaparecía gente. Y los policías, por ejemplo la Policía Federal, que yo creo que fue más dañina todavía, a pesar de todo, ellos eran secuestradores, eran los que ponían cuotas a los negocios, eran ladrones, eran o sea, la verdad, de lo peor. El ejército, los integrantes de las fuerzas castrenses son más honestos, creo yo, pero obedecen ciegamente órdenes, y la perversidad estaba desde quien les daba las órdenes. O sea, la perversidad está acá arriba, no está entre la gente de las bases. Entonces, yo creo que incluso entre los militares de tropa hay inconformidad con esta ley de seguridad interior. Yo no creo que ellos estén de acuerdo, porque ellos son ciudadanos como ustedes y como yo, y creo que advierten el peligro que trae consigo esta ley. Bueno, pues es un tema, pero... y es un tema que va a dar. Sí, vamos a seguir platicando de él y vamos a seguir insistiendo en que no se apruebe. Sí, y que bueno, afortunadamente hubo muchas voces. Sí, yo creo que ahí vienen ya las estas de inconstitucionalidad, las acciones de inconstitucionalidad. Y bueno, pues sí, efectivamente, yo sí confío en que todavía México sea un país donde los principales sectores de todas las actividades, de todas las áreas, política, económica, social, etcétera, académica incluso, sí, que sí tenemos una sociedad en todos los sentidos democrática, o por lo menos que aspira a la democracia, y en ese sentido yo le apuesto pues a que la sociedad reaccione. Y justamente hablando de democracia, yo invité a Leti porque ahorita hay una gran discusión al interior del Instituto Estatal Electoral, y bueno, pues ya llegó al Congreso, ya llegó a todos los partidos políticos por el tema de paridad, que es uno de los temas, a mi juicio, que más democratiza a un país, ¿no? El tema de paridad. Pero yo todavía no me lo sé bien, Leti. Entonces, a mí me gustaría que tú nos... Perdón, Claudia, Cata Espino. Sí, la consejera Claudia Espino, Cata Espino, que es la que está promoviendo más o defendiendo más esta parte allá al interior del Consejo del Instituto Estatal Electoral. Me gustaría que tú, Cata, nos expusieras un poquito para poder opinar de qué es lo que está pasando en el instituto. ¿Por qué tanta, por qué levanta tantas ámpulas, ¿no? Para entrarle un poquito a la opinión. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, Dora. Siempre encantado de estar aquí contigo, saludando a los diputados, compartiendo hoy micrófonos. Bueno, platicarles que el Instituto Estatal Electoral, con motivo del inicio del proceso electoral el 1 de diciembre de este proceso 2017-2018, aprobamos nosotros los lineamientos de paridad. No es algo nuevo, en el proceso 2015-2016 también aprobamos unos lineamientos de paridad. Y en estos lineamientos, recién aprobados este 1 de diciembre, vienen ciertas reglas que desarrollan a cabalidad lo que la ley y que aquí los señores diputados aprobaron, que creo que ustedes estuvieron también en la aprobación de ley electoral, con los llamados bloques. ¿Qué son los bloques? Bueno,
Resumiendo un poco de historia, nosotros a partir del 2014 en la Constitución Federal se aprueba o se introduce en la Constitución, en el artículo 41, el principio de paridad, es decir, la obligación de todos los partidos políticos a candidatear el 50% de un género y el otro 50% de otro género. Además empieza a desarrollarse en la Ley General de Partidos lo que llamamos nosotros democracia paritaria, ¿sí? Con esta cuestión de paridad vertical, paridad horizontal. Pero las sentencias que han sido de avanzada, hay que decirlo, del Tribunal Electoral Federal en materia electoral, habían hecho ya a través de una sentencia algo que se llama criterio de efectividad. Este criterio de efectividad no quiere decir otra cosa que llegar a la igualdad sustantiva. Es decir, que las mujeres verdaderamente puedan acceder a ser candidatas, pero también que puedan acceder verdaderamente a los puestos públicos. ¿Por qué? Las razones históricas que muchas veces hemos argumentado en todos los ámbitos de la sociedad mexicana y del mundo, ¿no? Un retraso histórico en un sistema patriarcal que ha favorecido o ha privilegiado pues el ejercicio del poder por los hombres. Este criterio de efectividad, bueno, pues quiere decir que efectivamente lleguen las mujeres o lleguemos a las mujeres a estar en la mesa de la toma de decisiones. ¿Cómo se desarrolla? Pues a partir de este criterio de efectividad, en Chihuahua, en el 2015-2016, nosotros lo ponemos en lineamientos, lo desarrollamos conforme al antecedente de esa sentencia de tribunales federales, con el antecedente que por supuesto existe el principio de paridad que la Suprema Corte de Justicia ha declarado que está por encima de cualquier otro principio. ¿Sí? ¿Por qué? Por las razones históricas. Se viene el proceso electoral, no hay mucho problema, los partidos, hay que decirlo también, candidatean 50 y 50 y el Tribunal Estatal Electoral hace una corrección a un partido político mínima, en donde le dice, oye, hay que cambiar estas candidaturas, ¿no? Acción Nacional en específico. Pero corrió bien, la verdad es que hay que decirlo, en 2015-2016 los partidos pues asumen pues el compromiso que tienen en este sentido. Y la muestra es la conformación del Congreso. Sí, claro. Totalmente, ¿no? 17 mujeres diputadas, sí, ¿no? De 33. Totalmente. Entonces, a partir de esta situación, viene como siempre, cada después del proceso electoral, una reforma en materia político-electoral en el Estado. Los diputados tienen a bien hacer sus discusiones, aprobarla y meter ese criterio de efectividad que ya existía en sentencia, que ya existían los lineamientos del instituto, meterlo dentro de la ley electoral. Entonces crean los bloques. Estos bloques, tanto en diputaciones como en las presidencias municipales, lo que quiere decir es que vas a hacer una distribución en el primer bloque de las votaciones más altas de los partidos. El mediano con la votación media y el último bloque con las votaciones más bajas de los partidos. Entonces, la distribución es diferente para cada partido, claro, según cómo quedó en el último. Un partido puede tener muy alta un bloque de competitividad alto, medio y bajo. Uno puede tener muy alta votación en Juárez y otro no, o uno muy alta en Chihuahua y otro no. O sea, ahora, cada estos bloques, hay que decirlo, en la sentencia del tribunal, cuando le corrige de alguna manera la plana, Acción Nacional, habla de esos bloques. Por eso el antecedente existía para que el Congreso del Estado pudiera crear los bloques en la ley. Queda muy bien. Entonces, ahora que viene el proceso electoral, a nosotros nos toca desarrollar para que ese criterio de efectividad, bueno, pues tenga un óptimo desarrollo en la realidad. Se lleve a cabo. Así es. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros planteamos algo que se llama la alternancia. Es decir, en cada bloque, ¿sí?, va a ir un hombre, una mujer, o mujer y hombre, sucesivamente, ¿sí?, salvo que fueran candidaturas de mujeres sucesivas, ahí hay una excepción a esa alternancia, a ese criterio de alternancia. Nosotros, previo a que lo aprobáramos el 1 de diciembre, tuvimos una reunión con los partidos políticos para explicarles cómo venían los lineamientos que tuvieron a bien hacer la Secretaría Ejecutiva y el jurídico del Instituto Estatal Electoral, que son muchachos muy brillantes, hay que decirlo, que están además sensibilizados con el tema de género y con derechos humanos. Hay, por supuesto, revuelo, ¿no? Hay incomodidad en los partidos, se alegan ciertas cosas, ¿no?, de estar introduciéndonos en la vida de los partidos sobre las decisiones. Hablan de un principio de reelección que hay que aclarar. El principio de reelección no existe.
existía un principio de no reelección. Exacto. Es distinto, pero sí, es la reelección es un derecho, pero es un derecho condicionado a que los partidos les aprueben la reelección a quienes ya estuvieron en los puestos públicos. Claro, no es en automática. No, está condicionado, es un derecho condicionado. Entonces, bajo estas premisas, ¿sí?, el principio de paridad, bajo otro principio que se llama principio de ponderación, que se utiliza en materia de derechos humanos, que ha sido discutido y aplicado por las cortes internacionales y que por supuesto en nuestro país ha sido muy estudiado y aplicado, bueno, pues nos dice que el principio de paridad está por encima. Entonces nosotros lo que hicimos es que con esta alternancia, sí, se busca garantizar que el criterio de efectividad, verdaderamente las mujeres lleguen a tener acceso a los lugares en donde, bueno, pues tienen una mayor votación los partidos, ¿no? Buscando la paridad, sí, pero sin olvidar que la paridad no significa solamente 50 y 50, sino que significa este proceso de equidad en donde de alguna manera se restituya a las mujeres este proceso histórico que no hemos superado y que, bueno, pues que se les vuelve, por desgracia, a mandar a los lugares en donde están perdidos. Eso hizo el Instituto Estatal Electoral. También hay que decir que los partidos están en todo su derecho. Por fortuna, el derecho mexicano tiene las opciones para que nos diga en última instancia un tribunal quién tiene la razón. Y en una democracia todos los temas son válidos y todos los temas son discutibles. ¿Sí? El instituto está en la mejor de las posiciones. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros estamos encargados de organizar elecciones y de discutir los temas, ¿sí?, aplicando por supuesto el derecho, pero se aplica el derecho como es la Constitución, los tratados internacionales, la propia legislación, a lo cual se llama el bloque de constitucionalidad y que a partir del 2011 es vigente en nuestro país. Esa es la situación que impera ahorita. Hay también dentro de las reglas que se estableció en los lineamientos. Déjame hacer un corte porque Vanessa la veo desesperada y me está haciendo señas y No, yo la estoy escuchando con mucha yo atención. Yo también. Yo también. Vamos a. Me están discriminando, ¿te fijas? Vamos a un corte y regresamos. Ya le estoy entendiendo, ya le entiendo, ¿no? Y pues claro que implica. Déjenme ir a corte en Radio Universidad y nos vamos a seguir en el Face tantito para no cortar el Face y luego ya Vane nos dice cuándo regresamos. Vamos a corte en Radio Universidad. Pero seguimos allá, seguimos. Ya le estoy como entendiendo. Lineamiento de ¿cómo dijiste ahorita? De sustituir o de cambiar el género. De alternancia. Por ejemplo, así en Plata, hay muchas, yo no sé si sea cierto o no, pero están ahí como que discutiendo si el PAN tendría que mandar a Maru es lo que yo iba a preguntar. En el supuesto, ¿a qué cargos afecta esta están exagerando, ¿no? No, o sea, por eso yo quiero preguntar ¿a qué cargos que pudieran estar religiéndose quienes ostentan ahorita afecta? Bueno, obviamente es distinto en cada partido, ¿no? Según la votación, en eso estamos claros. Sí. Pero, a ver, una de las reglas es además, cada bloque, los partidos serán quienes decidan quién inicia. El partido al final tiene mano, ¿no? Sí, claro. El partido tiene mano. Nosotros pusimos las reglas, pero las decisiones son de los partidos. Sí. ¿Bajo qué? Bajo las reglas. Claro. Y decir lo que debe ser en el sentido en que el tribunal diera la última palabra. Ahorita están impugnados, prácticamente todos los partidos impugnaron. Entiendo por lo que la información que tuve en la mañana de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, solamente Morena y PRD no impugnaron, que ayer era el último día, ¿no? Todos los demás partidos impugnaron, están en su derecho. Que eso habla mucho también del tema de género en los partidos, ¿no? Pero están en su derecho, o sea, el proceso mexicano, los procesos mexicanos en materia jurídica lo establecen la posibilidad, ¿no? Sí, Entonces, sí, qué bueno que existen esas herramientas, ¿no? Claro, imagínate que todo pudiera ser, pues sería una sociedad totalitaria, todos, ¿no? Claro, todos y cada uno. A ver si yo entiendo con manzanitas. Sí. Por ejemplo, en el primer bloque, que son donde un partido, por ejemplo, tiene muy buena votación. Aquí en Chihuahua, PRI y PAN, que tienen muy buena votación. Hablemos de PAN, que fue el que salió más. Que tiene muy buena votación en ciertos municipios, en los grandes. Chihuahua, Juárez, no sé cómo le habrá ido Juárez. No le fue tan mal, no le fue tan bien porque perdió y ganó el Independiente. Pero bueno, digamos que Chihuahua sí tiene buena votación. Cuatro diputaciones. Entonces, por ejemplo, y entonces no sé. Va a tener que decir, por ejemplo, el PAN va a tener que decir, bueno, de estas 10
poniendo, en las va a tener, pasadas, va a tener El partido que, decidirá. pero digo, va a tener que meterle mujeres a ese bloque. Tiene que Va a meter tener 50 y 50. 50, cada bloque tiene que Tiene estar que paritario, 50 y es paritario, 50. sí, sí, es paritario. La decisión en cómo van El- es decisión del partido. entonces, pero ¿cuál es el lío? Entonces no entiendo por qué se molestan. Porque Los el criterio partidos. el criterio de ¿cómo me dices? De alternancia. De alternancia, o sea, dice que donde hubo un hombre, o sea, Debe de ir compitiendo un mujer. hombre, ahora debe ir compitiendo Sí, una no. mujer. O sea, ¿O cómo? tú decides. O sea, primer bloque. Tú decides, significa Partido que el partido político. decide El si partido, se puede el hacer o no. partido. Partido Entonces el político. criterio no es No es fatalista. no es fatalista. A ver, en el primer bloque, que es el más fácil porque tiene mayor votación, Sí. el partido primero, uno, tiene que decidir, ¿empiezas con hombre o empiezas con mujer? ¿Cómo lo van a decir? Bueno, pues es estrategia de cada quien. ¿Y cómo lo van a elegir? Pues eso también es vida interna de los partidos. Una vez tomada la decisión, ellos tienen que tener uno y uno. O sea, esa Pero- es la pero- alternancia, pero- esa es la alternancia. Pero perdón, Hombre, bueno, mujer, Estaba hombre, confundida mujer, porque mujer. pensé Pero- que la alternancia pero- significaba... Estamos la- regresando en Radio Universidad, espérame. Estamos regresando en Radio Universidad para que sí nos escuche ya radio también la gente de radio. Y seguimos, entendiéndole más a lo que Cata nos explica porque no está tan fácil. Es que pensé que alternancia significa alternar entre la posición específica de competitividad en un distrito de si había sido participante en hombre y ahora alternar a mujer. No, ¿Sí me la explico? Yo pensé que no, ok. no. Ya Es entiendo. tu listado. Sí. Tú decides partido político. Ujú. Si empiezas con hombre o empiezas con mujer. Ujú. Pero enseguida tienes que tener el sexo contrario. Sí, claro. Salvo, ¿sí? Rompes Ujú. o hay una excepción a la regla en que Ujú. puedas poner dos mujeres seguidas. Sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque por el principio de paridad de género nosotros no podríamos rechazar candidaturas de mujeres. Por la razón histórica, sí, de desventaja que han tenido las mujeres. Entonces, las decisiones entonces son- vamos a suponer que en un bloque, en el bloque de competitividad mayor, ¿verdad? Ujú. Tengamos seis distritos, vamos a poner 6 distritos. Y este criterio de, otra vez, De de alternancia. alternancia te dice hombre, mujer, o mujer, hombre, como tú Así decidas. es. No 3 hombres y luego 3 mujeres. ¿Sí me Así explico? es. Eso Uno es lo y que uno y tratas uno de y que uno. decir, pero ok, no está eso ya en la ley. me No, parece que ustedes sí. lo que aprueban, ustedes lo que aprueban son los bloques, porque Sí. los bloques no existían en la ley. Sí, pero en el bloque Pero está cuando establecido dicen que es bloque, Sí, es alternado. alternado. A ver, lo que pasa es que ustedes hablan de que sea 50 y 50. No. No creo que Lo sí, que, está lo, que, alternado. lo que hacemos nosotros es desarrollar lo que ustedes hicieron bajo lineamiento. Eso es lo que hicimos nosotros. O sea, Pero es que- cuando No, dices no. hicieron los bloques, ya definieron qué distritos y qué alcaldías. No. nosotros sí, No, es que no. es en base a lo más votado. A lo más O votado, los medianamente distritos más votado y votados. los Ujú. menos votados. Entonces el partido decide, pero Pon que yo ejemplo, recuerde, pon un ya ejemplo, venía la recuerdo eso. alternancia, o sea, sí, Ujú. sí, efectivamente. Ustedes dan si la el cabida primero, para que se pueda hacer. Ujú. si el Por eso primero es nosotros hombre, desarrollamos a detalle. enseguida es mujer, y luego hombre, y luego mujer, o si el primero es mujer, se van alternando. Y en cada bloque, precisamente, por eso son los bloques, y precisamente para que las mujeres no queden en ese bloque, los No hombres queden arriba y hasta las abajo. mujeres abajo. Ajá, O sea, es yo lo que yo quería. Bueno, recuerdo ese es el se problema. aprobó. Miren, ahí les va. Lo que ustedes aprobaron como ley puede tener interpretaciones, evidentemente. Claro. Para evitar las interpretaciones es que nosotros desarrollamos el lineamiento. Ujú. ¿Conforme a qué? Agarrados del principio de paridad, que nos ampara con tratados, con constitución, con la propia legislación, ¿sí? Ujú. Pero ustedes no desarrollaron a detalle eso porque igual en la ley no se desarrolla a detalle. Debe haber todo, ¿no? reglamentos. Así es. Entonces, había la posibilidad que en esos bloques, ¿sí? Decidieran 50 y 50, ¿cómo? Pues el partido podía decidir de un bloque de 8, en el caso de diputaciones, decir, los primeros 4 son para hombres y los Ujú, siguientes 4 sí, son para ujú, mujeres. exacto. Lo que nosotros hicimos es evitar eso, o sea, que los mejores 4 lugares, ¿sí? No, o sea, que todo esté Exista la- alternado. sí. así es, eso es lo que hicimos nosotros, ¿sí? Por supuesto que ninguna candidatura de ninguna mujer está en riesgo. Ya, pero De es, quien pero, sea. pero, O sea, pero además sin es ponerle falso. O sea, estos Porque Leslie está lineamientos- preocupada porque ya va la reelección. Estos lineamientos, entonces, no son, como dices tú, a rajatabla y cada partido los puede implementar. Acomodar a Bueno, su... es a que es su- la, Pero en es que base la- a- es la decisión de los Ujú. partidos. O sea, Ujú. ahí sí nosotros precisamente no nos metemos en la vida interna. Ujú, ujú. ¿Sí? El partido decidirá, 1, si empieza con hombre o con mujer. 2, si tiene más mujeres para romper la Ujú. alternancia, nosotros tendremos que aceptarle la inscripción.
más, de que haya mujeres más candidateadas que estén seguidas. O sea, es decir, supongamos que iniciaron con hombre y luego sigue una mujer, pero en el tercer lugar no pueden poner hombre, sino que mujer, porque así les conviene, por estrategia, por decisión, por lo que sea. Pero sí se puede. Sí, nosotros no podemos negarle la inscripción por el principio de paridad. ¿Y si siguen 2 hombres seguidos? No, hay alternancia, o sea, ahí se la no alternancia nada más favorece a la mujer. Así es. Por eso es una acción afirmativa. Por eso, Pero ya no le gustó, ¿no? Por eso los partidos, los señores que dirigen los partidos, la mayoría son señores, pues no les anda gustando tanto. O sea, pero... No, pero aparte unas interpretaciones, ¿no? Lo que decía ahorita Leti. Sí. O sea, que decían, o al menos así lo entendí yo. Sí El más votado, por ejemplo, el caso de Leticia, que fue la más votada de Morena, si se quiere reelegir, ya no va a poder porque va a tener que fuerza un hombre. Así lo explicaron en medios y, o sea, por eso es muy importante escuchar de la fuente original, cómo viene todo este lineamiento, porque sí, o sea, yo así lo entendí por la explicación mediática, ¿no? O sea, más que nada. Pero la hicieron mal. No, por eso te digo, o sea, qué bueno escuchar a la fuente original para poder tener pues incluso si tengo todavía dudas o si tengo posicionamientos en contra, pues poder plantearlos, ¿no? Claro. Me parece muy interesante y me parece pues incluso justo, ¿no? O sea, digo, en la cuestión esta de la paridad, de que la alternancia no afecta a las mujeres, digo, pues ahí sí como que me mete un poco de ruido, pero digo, puede ser hasta... Tiene su explicación, ¿no? No, o sea, entiendo la explicación, pero digo, finalmente... Entiendo los antecedentes históricos, entiendo el por qué se da, pero de todos modos sigue metiendo hasta por cuestiones culturales mi estructura mental o lo que tú quieras, ¿no? Sí, sí, es explicable que cause ruido, me parece. Pero además, sí se ha exagerado en términos mediáticos, ya sí me parece ya perverso esto de que estén diciendo que va una ley muy dirigida a un candidato o una candidata o a un alcalde o una alcaldesa que se anda queriendo reelegir, digo, me parece perverso, ¿no? Ese tema yo quisiera platicarles un poco porque, digo, no sé a veces si reír o llorar en cuanto a ese manejo mediático. Somos así como ustedes en el Congreso del Estado, en el Instituto Estatal Electoral somos 7 integrantes del Consejo, uno de ellos nos preside el ingeniero Arturo Meraz. Ponernos de acuerdo no es fácil, como no es fácil ponerse de acuerdo en el Congreso con 33. Si a veces la fracción que somos 2. Es difícil. Entonces, el ponerte de acuerdo en un tema tan importante, lo sacamos por mayoría. Y además quiero decir yo que soy muy respetuosa de la visión de mi compañera, la consejera Julieta, y de mi compañero el consejero Gilberto, que lo aprobaron en lo general, pero salvo esta parte de la alternancia es la que no aprueban ellos. Fue difícil, pues. ¿Por qué? Porque había que analizar si verdaderamente teníamos el fundamento normativo para poder hacerlo. ¿Cuál era el papel que nos tocaba jugar? ¿Sí? Analizar desde esta facultad nosotros de reglamentar un proceso que nos toca, pero que además por tratarse de derechos humanos, porque son derechos político-electorales de las mujeres, en este caso, pues nos tocaba porque el artículo 1 constitucional habla de que todas las autoridades deben de prevenir, garantizar los derechos humanos, ¿no? Entonces la decisión no fue fácil. Entonces decir que podíamos estar favoreciendo o perjudicando a alguien, bueno, pues a mí me da risa, ¿verdad? Porque fueron horas y horas de discusión, de analizar, de que el jurídico y la secretaria ejecutiva estuviera platicando con nosotros, dándonos la opinión jurídica, la opinión política y la opinión mediática, finalmente, también de lo que podía suceder, ¿no? Y que finalmente se toma la decisión de salir con los lineamientos, también en el entendimiento en que los derechos tienen todo el derecho del mundo a impugnarlos, que los tribunales serán quienes digan la última palabra y que el Instituto Estatal Electoral, como lo que es un organismo constitucional autónomo, pues tendrá que cumplir con lo que los tribunales nos dicen. Claro. Si ellos dicen no va, no va. Si ellos dicen sí va, pues sí va, ¿no? Sí. Y bueno, yo nomás tengo una pregunta. En el momento en que, o sea, quiere decir que si hay controversia, ¿no? Entonces se va
¿Y en cuánto tiempo resuelve el tribunal? No tiene un tiempo determinado, pero lo que sí debe tiene tomar que en cuenta el tribunal proceso. antes de que se den los registros de las candidaturas. Así es. ¿no? Sí, para dar chance, Y ¿no? que Sí, probablemente bueno, pueda no, pero irse a dice- instancias federales, eso no hay que dejarlo de y tomar en la vista. cuestión es que también es una realidad que sí les dificulta a los partidos, Claro. no porque quieran amarrarse a la candidatura de cierto personaje, sea hombre o sea mujer, No. sino porque precisamente a lo mejor no hay perfiles en ese municipio o en ese distrito, dentro de su Y partido. cuando haces la alternancia que le cae mujer o que le cae hombre. De no hecho, tenemos- yo recuerdo muy bien que Morena tuvo problemas en ese sentido en esta elección que ya pasó, porque por ejemplo, el candidato que era de Morena en Villahumada, Ujú. lo tuvieron que cambiar por estas cuestiones y finalmente él, pues al no ser candidato cuando ya estaba todo para que él fuera candidato, se va a Movimiento Ciudadano y gana. Sí, pero esto que dices es bien importante, pero el asunto de fondo es ese. No, Que sí. los partidos no han querido, y les toca, es su obligación y su responsabilidad, no han querido invertirle justamente a la capacitación de las mujeres y a la promoción de las mujeres, y es obligación porque eso implica democracia. Eso Y me queda y muy los claro, pero partidos- también, Ujú, o sea, ujú, también ujú. tiene que haber por parte Pues- de la pues se mujer debieron- mayor proactividad para participar en claro, partidos, ¿no? Porque claro. digo, finalmente a veces sí ves. Es que si te metes a eso, la tienen más difícil que los hombres. Por eso Ah, sí no, eso me requieren queda más, claro, eso me requieren queda más claro. Requieren inversión. de la acción afirmativa. Exacto, Sí, sí, sí. Por exacto. algo hay un presupuesto Ujú. etiquetado en los Exacto. partidos para la Exacto. promoción. O sea, de me las queda mujeres. claro, digo, y también quiero dejar claro que mi posición siempre ha sido a favor Claro. de todo esto, ¿no? Y O si sea, no, así te va. nada más que sí te digo, no, te creas, no, la es cuestión de es, convicción, que, ¿no? ajá, exactamente, o sea, es de convicción y es porque también convivo con gente que trabaja en Claro, esto o claro. que siente y vive esto, ¿no? Pero la situación es que tienes que romper muchos paradigmas para poder Sí, hacer claro, realidad muchísimo. todo Por esto, eso ¿no? son necesarias las acciones Exacto, afirmativas. exacto. O sea, claro que se es consciente de que van a batallar los partidos. También batallaron en 2015, 2016, tú lo acabas de Sí, decir, sí, sí. para ver cómo le Ujú, hacían ujú. para poner Para 50 y completar y 50. todo. Y yo insisto y lo he dicho en muchos escenarios de todo el país, yo estoy muy orgullosa del estado de Chihuahua, Ujú. porque que corrigieran la plana con 2 o 3 candidaturas de todos los partidos políticos que hay, cuando en la mesa se habían posicionado los partidos a decir, oye, es que no tenemos mujeres, que cómo le hacemos y bla, 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 y lo lograron. O sea, que entonces quiere decir que sí se puede. Sí, no, ¿no? pero además es que si todo estuviera en blandito, si los partidos hubieran hecho sus chambas de hace mucho, pues no hubiera necesidad de estas políticas afirmativas. El instituto no tendría que estar sacando lineamientos Claro. para garantizar que las mujeres lleguen. Que haya Es que esa es la paridad y- realidad. El hecho de Ujú. que las instituciones tengan que estar haciendo estos lineamientos especiales como políticas afirmativas, lo que demuestra, pues es que no han hecho las chambas los partidos. Bueno, y otra Pero cosa que yo quiero pienso dejar que sí claro. se está trabajando en el Sí. sentido correcto. Además, Precisamente, es un proceso. Creo que es sí, eso. precisamente era a lo que yo iba. O sea, en la ley nosotros quisimos dejar eso. A lo mejor si no fuimos tan específicos, o a lo mejor la ley no te permite ser tan específico. O sea, la elaboración de una ley general, digamos, ¿no? Pero la intención sí era esa. O sea, te digo, yo todavía estoy en la idea de que sí pusimos que iban alternados, ¿eh? Hombre y mujer. O sea, no, hombre y yo mujer. sí estoy en esa idea, pero digo, si tú me Es lo que, dices... ahí el tema es que no ser tan específicos de manera en que pudiese haber diferentes interpretaciones. Nosotros decidimos adquirir una interpretación y será tribunales quien nos diga si realmente estamos en lo cierto, si la naturaleza de la norma que ustedes aprobaron es acorde además. Contradicción, ¿no? Los lineamientos. Exactamente. ¿verdad? Así Eso es. se trata. Así es, pero bueno, Chihuahua en este sentido, con toda la controversia y con toda la polémica, Ay, pues, No, es te que digo, me he o sea, termino no porque podemos- sale Es- ¿cuándo sacaron los lineamientos ya votados? y todo? El viernes pasado, el pasado. 1 de diciembre. Para el viernes pasado todos los partidos políticos ya tenían un trabajo anterior hecho. y- avanzado Sí, para sí, las- o sea, también ese- otros de esos ese es el internos te proceso los interno hacen garras que con esto, obviamente ¿no? pues vamos a tener que, o sea, es complicado, Sí, claro. ¿verdad? Entonces, pues, Guadalajara, bueno, Jalisco, el instituto también sacó unos lineamientos de avanzada, están impugnados, yo creo que van a ser resueltos tal vez primero que los de Chihuahua, vamos a ver qué pasa y qué dicen los tribunales, ¿no? Pero es un tema bastante interesante. Sí, y qué bueno que traen, o sea, que se llevan a
la práctica, ¿no? No, y qué bueno que en Chihuahua se den y que se genere la polémica aquí. No, y digo, y podemos ver en la práctica los avances, ¿no? O sea, claro. Un regreso a la conformación del Congreso, y hay más alcaldesas que en procesos anteriores, ¿no? O sea, bueno, no hemos tenido más de 5. Pero ya hay. Sí, no, ahorita hay 24. Sí, ahora el chiste es que las mujeres lleguen a las alcaldías grandes, ¿no? Ese es el reto, porque llegaron la gran salvo Chihuahua, que es la capital nada más. El resto sí fueron la mayoría de municipios muy pequeños. Pues yo ¿no? te puedo decir que los partidos están preparando casi todos candidatas en Juárez, por ejemplo, para la alcaldía. A lo mejor Morena tiene un candidato, hombre. Y voy a ser yo. No, pero yo creo que sí hay más participación de las mujeres, precisamente porque digo, ya están en un cargo, por ejemplo, las diputadas, que pueden aspirar, por ejemplo, a las alcaldías, a las senadurías. Sí, claro, a una reelección. Sí. Es que ahí sí tengo es que sí son muchas dudas, porque si hay varias diputadas, vamos a suponer que ahorita, la fracción mayoritaria del PAN, que la mayoría creo son mujeres, ¿no? ¿O no? Sí, yo creo que sí, ¿no? No recuerdo. No sé, pero las mujeres, vamos a suponer que se quieran reelegir 3 o que se reelijan 3 y que el partido dice, ustedes 3 porque han tenido un trabajo excelente o no sé, ¿verdad? Y van por distritos diferentes. ¿Y qué tal si esos distritos por el derecho del criterio de alternancia no cae mujer? Entonces pueden repetir es que porque son mujeres. Sí. Así es. Más bien los señores ahí es, suponiendo que fueran 3 señores. De ahí de donde viene la reactividad. Sí, sí. Que parece que no, pero sí hay, claro, esta reacción de los señores que sí están natural, en el ejercicio del porque también pues tienen derecho, ¿verdad? Claro. Todos y todas. Particularmente si uno de ellos ya estaba y dice, yo ya iba. Exacto. Está en posibilidad además de meter su juicio. Claro. Nosotros anoche recibimos 50 JDC, o sea, ¿En serio? 50 juicios de protección de derechos civiles y políticos. A ver, explica esto, entonces, y además todas las impugnaciones. Están los partidos impugnaron. Los partidos impugnaron los lineamientos del acuerdo que establece el lineamiento. Pero ya en lo particular. Pero en lo particular hay más de 50. Bueno, hasta 50. Hace, no sé, algunas horas. Que son de ciudadanos que suspiran por ser. A ver, ¿cómo se les llama a estas? Es juicio de protección para los derechos políticos. Pero entonces no es nada más no afecta nada más la cuestión de la reelección, sino a cualquier candidato. Sí, bueno, pues es que por eso, para la conformación de la... O sea, si tú dices, no, pues es que era otra de las cosas que se manejó mediáticamente, que afectaba a quienes pretendían reelegirse, ¿verdad? Sí, claro. O sea, por eso te digo, es general. Claro. ¿Quiénes han presentado? La mayoría son quienes ya tienen una diputación, son una gente que alcaldía, algún puesto. Es que es por eso, por el manejo que se ve mediático. Y que quieren ir a la reelección y dicen, por si las dudas, yo me quiero... Seguramente que por eso es. Claro que sí. Entonces, a mí la verdad es que me da gusto, ¿eh? Sí, yo dije en la mañana, qué bueno que están ejerciendo su derecho. Claro. O sea, esto es parte de los procesos de vivir en un estado democrático, de aplicación de la ley, de ejercicio de la... Y están en todo el derecho y bueno, pues serán los tribunales que digan qué va a pasar. Pero además qué bueno que una persona que está en el ejercicio del poder, que sea diputado o alcalde o lo que sea, y que dice, es que yo sí me quiero reelegir, ¿no? O sea, yo creo que tengo derecho. Claro. ¿Qué tal que no me anda tocando? Pues yo voy a pelear. Y a lo mejor lo va a pelear acá y lo gana en el instituto. Pero el partido le dice, porque eso es bien cierto. Y en eso hay que centrarnos. La decisión finalmente es del partido. Sí. Y la controversia que se genera es porque el manejo mediático de esta información se dio en el sentido de que estaban despojando a los partidos de la facultad de decidir. No, y para nada. ¿Qué onda con los independientes en todo el merequetengue? Pues ahí andan. ¿Qué puedo decir? No digo, pero no entra, aquí no les toca, pues, estos lineamientos. Tienen las problemáticas que tienen los partidos independientes. No, pero por ejemplo... Pero ustedes están viendo, por ejemplo, nada más lo local, ¿no? O sea, sí, lo local. Entonces... Ahí todavía no empieza la cuestión de los independientes para recolección de firmas y eso, ¿no? Bueno, nosotros ya tenemos calendario, ahorita están manifestando la intención. Por eso, pero todavía, ahorita están los federales, los que aspiran. Pero si son independientes, pues no hay bronca con este asunto de alternancia y no hay bronca con este asunto
de que ellos sí, son y o ya. sea, son y punto. O sea, No. pero por Y ejemplo, bueno, si- y ahí, por ejemplo, para la reelección. No, pues ellos están condicionados a volver a recolectar sus firmas. No, más o menos. sí, digamos Sí, ya, que ya. aparentemente la tienen más fácil, aparentemente, porque deciden ellos, no el partido. Sí, nomás que ellos tienen que recolectar Pero, firmas que no hace la exacto, gente. No, son y pros- además no tiene la son pros- estructura. son pros y contras, Claro. pues, es decir, no, claro, en el claro. terreno de que no es, de que son ellos y ellas quienes deciden si van, y no un partido, que ya es ganancia, ¿no? Pero por el otro lado, pues tienen que hacer toda la chamba que no, como Sí, sí. que les haría el Para partido. cumplir. Así es, para- pero también estamos viendo, en base a esta realidad que ya estamos viendo de los, por ejemplo, los alcaldes independientes, que forman su estructura partidista, Partidista, o sea, claro. ya hay, o sea, toda una serie de aspirantes a diputados, ahorita en el caso de los federales, que están apoyados desde la estructura Entre gubernamental ellos, del municipio de Juárez, por Ujú. ejemplo, ¿no? O sea, y que ellos se asumen como candidatos independientes, pero desde el independiente Coalición, Cavada, por ejemplo, en ¿no? coalición, ¿no? En coalición, por ejemplo, el caso de Cavada es particular, No, ¿no? O sea, y bueno, y ahí decimos, bueno, entonces, ¿dónde está la independencia, no? Finalmente, porque es muy No, relativa porque mira, la también hay, independencia. hay bemoles en cuestiones de la independencia, pues no está ahí Margarita Zavala que se declara independiente, cuando apenas no tiene ni o sea, que estaba ¿cómo en el puede ser gobierno. alguien independiente cuando apenas está saliendo de su partido y se declara independiente? O sea, no puede ser independiente cuando sales al día siguiente de tu partido, pues no le veo yo la independencia por ningún lado. Esas cuestiones también se tienen que afinar. Está complicado, Sí. está como en el terreno de los independientes, pues, ¿no? Pues obviamente hay quienes tienen mucho recurso y mucha capacidad y tendrán más chance, y quienes Ujú. no tienen y Ujú. nomás no llegan a la candidatura, ¿no? sí, pues, Es diferente. ¿cuántos se registraron para la presidencia? Como 80, ¿no? 80 y tantos. Eran casi, Y ahorita se habla de 5 o 6, ¿no? Ya, de los Dos, que tres tienen que- posibilidades por la Yes. recolección de Sí, las de firmas. recolección. O sea, y que son el Bronco, Margarita Zavala, Ríos Peter, y pues yo creo que desde ahí más, Párale de contar. porque el Pedro No, Ferriz de Comba nos vamos en 2 Ujú. minutos. ¿En qué concluimos? A ver. No, pues en lo interesante que es precisamente el ejercicio de la legalidad, ¿no? O sea, Sí. de esta nueva ley que aprobamos, esta reforma electoral que hicimos los diputados chihuahuenses, y de cómo los que la están instrumentando, pues están desarrollando acciones que a lo mejor causan ruido, pero que vienen Afirmativas. que Es vienen una a autoridad favorecer. electoral Ujú. interesante, ¿no? Sí, no, claro. No se le puede acusar como de... Ujú. Pues sí, yo De favorecer concluiría a uno también u otro. esta cuestión de la ley para que me hace una cuestión muy importante de retomar, ¿verdad? Y de concluir de que es importante que esta ley no pase en el Senado. La ley de seguridad interior a mí me parece que es un retroceso para el avance de la democracia y los procesos de democratización en México. Sí, ojalá. Ese tema lo tenemos que seguir, todos los Discutiendo, temas claro, discutiendo. Claro. Cata, No, pues yo agradecida, por supuesto, a la orden. Tenemos que seguir dando, yo Cata, quisiera el decirte tema. que ojalá y invitar también a otros de mis compañeros, ¿no? sí. Para que te dieran su opinión, tienen opiniones muy interesantes. A mí María Elena me encanta, por ejemplo, ¿no? En sus exposiciones acerca de, Sí, de las temáticas. la voy a Saúl invitar, Rodríguez ¿cómo no? es pues un hombre muy ya muy trineado en los temas jurídicos electorales, y bueno, pues el instituto siempre presente y además haciendo lo que le toca, ¿no? Es un instituto interesante, me parece, este consejo, pues, electoral que tenemos ahorita. No lo veíamos todavía hace muy poquito, un consejo donde se discute interiormente de verdad, donde es abierta las sesiones y podemos ir y ver discusiones muy férreas, y donde votan por mayoría. No necesariamente tiene que haber unanimidad en un consejo, porque pues para eso son los consejos, claro, para claro. diferir, ¿no? Y Claro, el hecho claro. de que no haya salido por unanimidad en Más este en los caso, temas democráticos, eso sí, ¿no? No puede ser de otra manera. significa que no es un consejo que está manipulado O al modo de alguien, ¿no? controlado por alguien. Me parece como que es la más clara evidencia, ¿no? Y No, entonces... sí, yo los felicito, y digo, luego de escuchar la explicación, insisto, de la fuente original,
pues es muy diferente, ¿no? A las interpretaciones Sí, que se han dado mediáticamente. Nos tenemos que ir, yo les Sí. agradezco, Leti, pero Cata, muchísimas gracias, y son temas apasionantes, y son los temas de coyuntura que tenemos que tratar, ¿no? Claro. Ojalá que usted que nos escucha, usted que nos vea ya hasta el Face, sí, el chiste es que les llegue información con la que puedan reflexionar, con la que puedan opinar, y con la que puedan decidir, Sobre todo. Sobre que todo. es lo importante. Muchísimas gracias, Vanessa. Muchas gracias a ti, Dora. Sí, Nuevamente. y a la chica que nos está tomando café también en el Twitter. Muchas gracias. Madi.